Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado desde inicio de semana, estaremos conversando con dos destacados analistas, expertos en la materia, sobre las reformas al sistema de pensiones, proyecto que se ha articulado dentro de la Asamblea Legislativa, pero que no camina. El gobierno ha pedido nuevamente un nuevo empréstito para salir al paso en el pago de las pensiones, que hoy por hoy se ha quedado prácticamente en números rojos. Nuevamente el ITFA complicadísimo, sin lugar a dudas, y un salvataje nuevamente está a la vuelta de la esquina dentro de la Asamblea Legislativa. El ministro Cáceres ha dicho: le vamos a dar al ITFA lo que le tenemos que dar, no lo que quisiera que le diéramos. De eso vamos a conversar esta noche, por supuesto, con don César Villalona. Acá lo tenemos en imagen, economista, y por supuesto también el doctor Enrique Anaya Barraza, abogado destacado y representante de Contradefot. Antes le planteamos a usted la interrogante que hemos articulado esta noche. Producción, acompáñeme, y dice así: ¿conoce usted la propuesta de la ICP sobre un nuevo esquema que dará mayor rentabilidad, mejores beneficios y sostenibilidad de las pensiones? Un 24% dice que sí la conoce. Son los únicos, porque el 76% restante dice que nunca ha escuchado hablar de ella. 136 votos sin haber iniciado la entrevista. Nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida a don César Villalona, destacado economista. Buenas noches. César, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar con Anaya. Un gusto. También le damos la bienvenida al doctor Enrique Anaya Barraza, destacado jurista y representante de Contradefot. Doctor, buenas noches, bienvenido a su casa también. Muchas gracias, Sergio, y gracias por compartir el espacio aquí con César. Gracias a los dos, no por dedicarle tiempo a 8 en punto, Canal 33, al pueblo salvadoreño que necesita conocer diferentes posturas sobre la iniciativa que se ha presentado. Arrancamos, nos frotamos las manos rápidamente porque iniciamos producción con el tradicional collage de noticias que dice así: policía captura a Adán Salazar Chepe Diablo por presunto lavado de dinero. De los noticias destacables este día: gobierno sin dinero para pensiones de los militares. FMI, Fondo Monetario Internacional, insta a acelerar la reforma al sistema de pensiones sin acuerdo político ante un nuevo riesgo de impago. ANEP y Asafondos defienden propuesta de ICP para las pensiones tras críticas recibidas por el gobierno. El gobierno ve fallas en propuesta de empresarios sobre las pensiones. Arena retrasa financiamientos para pensiones y caminos rurales. Gobierno presiona a diputados por 282 millones para pensiones. Funde: lo que se requiere es que el gobierno no se cierre a la discusión de una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Ley de pensiones debe ponderar análisis técnico, dice Fusades. El Instituto Social para el Seguro del Instituto Salvadoreño del Seguro Social afirma que sus pensiones están aseguradas para este año 2017. Nos incorporamos rápidamente y arrancamos con usted, doctor Enrique Anaya Barraza, conociendo sus valoraciones, y posteriormente de don César Villalona sobre esta iniciativa que han presentado a la Asamblea Legislativa. Tiene posiciones encontradas. ¿Cuál es su opinión particularmente sobre esta? Por favor. Gracias, Sergio. Pues bueno, la Contradefot forma parte de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones y nosotros estamos convencidos que la propuesta de la ICP, de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, es la mejor propuesta que está actualmente en la mesa. Vamos a darle 5 razones. Podría darle 150, pero le voy a dar 5. Perfecto. Va. Primero, el respeto a la propiedad de los ahorros previsionales, ¿no? Básicamente la ICP lo que hizo fue, en los talleres con más de 40 organizaciones, ha sido salir al encuentro de las peticiones de las personas que estaban participando en los talleres. De primero, se respeta la propiedad, es decir, no hay confiscación de los ahorros, que es lo que al fin y al cabo, con matices, no hacía la propuesta mal llamada del sistema mixto del gobierno, ¿no?
Dos, la propuesta de la ICP garantiza pensiones estables y vitalicias, ¿no? Mejora, sobre todo para las mujeres, el monto de las pensiones, se cambia la forma de cálculo de la pensión, pero sobre todo garantiza pensiones estables, es decir, que aunque se acabe su saldo, se garantiza que la persona va a continuar recibiendo el mismo monto de pensión de forma vitalicia. Además de eso, la propuesta, que es muy importante, garantiza la cobertura de salud a todos los afiliados al sistema. Es decir, no solamente a aquellos que actualmente se quedan jubilados, porque actualmente si la persona no se jubila y se le devuelve el saldo, la persona no es pensionado y por lo tanto no tiene cobertura de salud. En la propuesta del ISP, todas las personas tendrían cobertura de salud del Seguro Social. Cuarto, importantísimo, la propuesta es sostenible financieramente, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Te comento que hemos sostenido varias reuniones ya con personeros del Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Asamblea Legislativa, Secretaría Técnica. Ya tuvimos 4 sesiones y inclusive hace 2 semanas ya se le presentaron todos los estudios del soporte actuarial y financiero de la propuesta, todavía la están analizando. Y finalmente es que esta propuesta, además de que da otros beneficios a los trabajadores como el anticipo de hasta el 25%, el no incremento de edad, también es importante que alivia la carga fiscal que tiene el Estado en relación al sistema de ahorro para pensiones. Por supuesto, hay que entender que un sistema de pensiones no puede venirle a resolver todo el problema fiscal al gobierno. No es una responsabilidad del sistema de pensiones resolver todo el problema fiscal al gobierno. Pero insistentemente el señor ministro de Hacienda ha dicho, el gobierno, el Estado ha estado subsidiando a los beneficiarios del decreto 100, ha estado subsidiando a las pensiones mínimas, y entonces la propuesta, a través de la reserva de pensión vitalicia, asume esta responsabilidad, con lo cual le da un importante alivio al gobierno del 0.5, ya en los últimos cálculos vimos que el promedio es del 0.6% del PIB, el alivio que tendría el gobierno, tanto en deuda como en flujos. Por lo tanto, nos parece que es la mejor propuesta que está actualmente sobre la mesa y esperamos pues que los diputados aborden con urgencia este tema. Ok, don César Villalona, voy con sus apreciaciones, por favor. Bueno, para juzgar una propuesta, primero hay que hacer un diagnóstico de la situación del sistema de pensiones. Y el diagnóstico es muy claro. Tenemos un problema que nosotros podemos llamar humano, que tiene que ver con baja cobertura y pensiones muy pequeñas. La propia propuesta de la ANER reconoce una cobertura de 25% de la población cotizante con respecto a la PEA. Y las pensiones son en el país de miseria. Esas son 2 características humanas. Digo humano porque 75% de la población está al margen del sistema. Entonces no tendrá nunca una pensión. Pero además de la gente que está cotizando, el 62% no se va a pensionar actualmente, porque no llegará a cumplir los requisitos, sobre todo los 25 años de cotización. Bien, y el otro problema es el financiero. Pero el problema financiero no es de las AFP. El problema financiero es lo que le ha ocasionado al Estado la privatización de la administración de los fondos del año 98, que llevó a la quiebra a 2 instituciones que hoy tienen 10.000 cotizantes y 100.000 personas jubiladas, que son el Seguro Social y el INPE. Y le trasladó desde el año 2001, cuando se acabaron las reservas técnicas de esas 2 instituciones, el problema de las pensiones de esa población al Ministerio de Hacienda. Y en el gobierno de Saca, en el de Flores primero, el gobierno se endeudó con 611 millones de bonos, el de Saca con 600 de bonos, y desde el 2007, de Saca, FUNE hasta hoy, con el fideicomiso, que es un endeudamiento con las AFP, y ya se le deben más de 5.000 millones. Este es el problema financiero. Para el Estado, 600 millones este año para pagar pensiones del sistema público, que no lo tiene, porque tampoco crearon el fondo de reserva en el año 98, que se decía para cuando llegara la quiebra, porque era claro, si estamos moviendo gente del sistema público a las AFP y dejamos los pensionados aquí va a venir un problema financiero. Y hay que pagarle a las AFP amortización e intereses. Ese es el problema, que este año son 226 y no se tienen esos fondos. Bien, la propuesta de la ANEA ataca el problema humano y el financiero, no ataca ni la cobertura
ni las bajas pensiones, ni el problema financiero. Voy a comenzar por la cobertura. El primer componente se llama cobertura y beneficio de la propuesta. ¿Qué tiene de cobertura? Nada. No amplía cobertura. Lo único que dice es que hay 100,000 personas que hoy trabajan en el sector formal, se les descuenta para la seguridad social, pero no para las AFP. Entonces hay que incorporarla y se reconoce que es una mala práctica de los empleadores, es el término que utiliza, o sea, de los empresarios. Bien, pero ya el ministro de Hacienda había dicho que son 200,000. Eso no tiene nada de novedoso. Incorporar a esa población a cotizar no significa ningún cambio en el sistema de pensiones, sencillamente es aplicar la ley, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que una persona que trabaja en un almacén de un millonario no le descuenten para la AFP y el dueño del almacén se ahorra la contribución? Eso hay que resolverlo, eso no tiene nada que ver con una reforma de pensiones, esa es una realidad actual. Entonces dice la ANE que hay 100,000, digo la ANE porque creo que la propuesta realmente de la ANE hecha por FUSADE, que son 100,000. Cáceres dice que son 200,000. Bien, si se incorporan 100,000, la cobertura pasa de 25 a 27, pero no por la reforma, sino por una aplicación. Y hay medidas para eso. Por ejemplo, se dice, bueno, incluso para gente que no se manda la aportación, empresas que no mandan la aportación, hay medidas que son buenas. Si va a pedir un crédito a esa empresa, que no se lo den, que el banco vea, ¿verdad? Y está violando la ley, o si le va a vender al Estado a través de la ley LACAP. Bien, pero eso no es parte de una reforma, eso es un problema administrativo y político. Bien, sobre los beneficios, que es el otro componente, yo no le veo beneficios importantes a la propuesta. Primero está que la gente pueda sacar el 20%, el 25% de sus ahorros cuando tenga más de 10 años cotizando. Que pueda prestarse, sí, autoprestarse. Así mismo, una persona tiene 20 años cotizando y agarra de ahí de lo que tiene. Quiere poner un negocio y dice voy a prestar. Es para una prima para vivienda, está especificado para qué es, algunos gastos de salud, etc. No sería para inversión. No está especificado así, pero más allá de para qué sea, lo importante es lo siguiente: agarró $5,000, digamos que tiene 20,000, pero tiene que reponerlo cuando llegue a los 25 años de cotización. Si no lo repone, entonces tiene que trabajar 5 años más. O sea que la propuesta conduce a subir la edad de cotización, porque mucha gente, si hace uso de ese recurso para un autopréstamo, se le va a ver difícil, se le va a hacer difícil reponerlo, porque además tiene que reponerlo con los rendimientos que no recibió. Son dos elementos, ¿verdad? Que no recibió ese fondo porque estuvo prestado. Bien, la gente que diga si le conviene o no, yo no le veo a eso mayor cosa. El Seguro Social y el INPE hacían eso antes y no ponían como condición que tenía que trabajar 5 años más, ¿verdad? Así que ese... Ahora, lo que pasa, perdón que me detenga en este tema, don César, porque yo tengo mis notas acá y me parece interesante. El tema es que si usted deja bajo libre albedrío a la gente, que si usted le pregunta a mucha gente, doctor Enrique Anaya Barraza, si quiere retirar su dinero, yo creo que el primero en la lista sería yo. El que yo quiero retirar. Bueno, de hecho, ustedes han visto por qué, porque lo quieren invertir, porque no creen en el sistema, por lo que ha sucedido en el pasado, usted lo decía, del tema de las AFP, etcétera, pero muchas personas, don César, y si me equivoco, ustedes no tienen conocimiento, muchas personas han optado por tratar de sorprender la ley, se van a buscar la ciudadanía nicaragüense y renuncian a la salvadoreña y automáticamente retiran porque no saben, es decir, como dice la canción de pronto de ahí del nicaragüense Luis Enrique, yo no sé mañana. Entonces, si usted le deja el libre albedrío, el Estado es el responsable del tema previsional, pero ¿qué va a pasar si de pronto no lo pueden reponer? Pero no es el Estado que está manejando ese fondo, ese fondo lo está manejando... Sé, pero es responsable garantizar. Vamos a ver, esos fondos lo maneja la AFP y es un fondo individual. Que una persona retire el 25% y tenga que trabajar 5 años más, yo no le veo, porque tiene que reponerlo, si no, no se pensiona. ¿Y si no lo repone? Y si no lo repone, tiene que trabajar 5 años más. Correcto, pero si no lo repone, después dicen, deme la plata porque no llego a los requisitos. Bueno, pero eso ya existe. Cuando tú tienes 60 años, tú puedes retirar tu fondo. Pero es de corregir esos hierros, ¿no? Tú puedes retirar tu fondo, pero cada quien que diga si le conviene. Yo a eso no le veo mayor cosa. En términos de beneficio, no le veo mayor... además, la persona podría endeudarse para pagar ese fondo, buscar un préstamo de 7,500. Y luego, con la pensión, pagar los gastos de vida y pagar el préstamo, se le reduce a la mitad. Pero bien, ese es uno de los supuestos beneficios. Yo me quiero referir, como no quiero abusar del tiempo, pero me quiero referir a todos y luego al segundo componente, que es el rendimiento, a ver si es cierto, y el de la sostenibilidad. Vamos a ir por parte. Hay más beneficios que yo voy a tratar de desmontarlo con datos.
Por favor, Sí. doctor. No, dos cosas, o sea, digamos, nosotros no tenemos ningún problema en decir que el sistema tiene fallas y precisamente hay que superarlas, y la propuesta lo que está O sea, haciendo usted es... dice es perfectible. Por supuesto, o sea, nosotros digamos, no tenemos ningún problema por eso y precisamente por eso se está haciendo la propuesta, ¿no? Veamos, con la ampliación de cobertura, digamos, sí se está haciendo, digamos, al menos se está superando un problema, cuál es, digamos, esta inconsistencia entre las planillas del Seguro Social y las planillas de las AFP a través de un esquema de una planilla única. Y entonces nos parece que sí aumenta la cobertura. Y es básicamente, digamos, la misma propuesta que tenía, digamos, solamente que muy mejorada de la propuesta que ya tenía, digamos, el gobierno, ¿no? Pero importante es que, como hemos dicho, nada es perfecto. Y sabemos que lo esencial es que, por supuesto, que la propuesta de la ICP no viene a solucionar todo el problema del gobierno. Pero es, y por eso fui muy claro al inicio, es la mejor propuesta que hay en la mesa. ¿Por qué? Precisamente por lo que te indiqué, Sí, ¿no? Por la sostenibilidad, todo esto. Porque la propuesta del gobierno... Él dice que no hay cobertura, que no es bueno, cierto. pero sí se aumenta la cobertura. Pero que veamos, en este país es un problema de la informalidad del mercado laboral. Y no podemos querer que el sistema de pensiones venga a solucionar la informalidad del mercado laboral. Si en este país la economía, más o menos el 75%, entre el 70 y el 75% es economía informal, es el gobierno el que tiene que hacer las políticas adecuadas para posibilitar la formalización de la economía. Informalidad del mercado se está refiriendo precisamente al empleo informal, Al empleado o informal. informalidad de pagar lo correspondiente. Lo más grande es el empleado informal, la empresa que no está registrada, la empresa que no declara, digamos, que sus empleados no cotizan. Esos son más o menos, digamos, ese es el 75% de la economía. Eso es, vamos a ver, esos son 800,000 salvadoreños que están en el mercado informal. Esto es una carga del Ejecutivo, sobre todo, de crear las políticas públicas que posibiliten, digamos, que el mercado laboral y el mercado de la economía se formalice. Por ejemplo, te voy a comentar, digamos, en Uruguay, que es un ejemplo muy interesante, pero es el 90% de las empresas están formalizadas. Por lo tanto, esas empresas si hacen sus cotizaciones porque están formalizadas. Entonces, no podemos pedirle que el sistema de pensiones aborde el tema laboral. Eso le corresponde, digamos, a otras políticas públicas, no la política del sistema de pensiones. Y por eso decía, es la mejor porque da beneficios, porque la propuesta del gobierno no generaba ningún beneficio, es más, se apropiaba, confiscaba los ahorros de los trabajadores. Ahora, en esta propuesta el gobierno siempre va a tener que pagar lo que ha tomado. Por supuesto. En la anterior no. En el anterior Ok, no, esa- es que cancelaba la deuda, si queda fácil, 5.600 millones de dólares, la deuda se apropiaba, y había un artículo que inicialmente el ministro en sus primeras propuestas lo hizo público, después dejó de sacarla, donde decía se va a compensar la deuda, con lo cual el gobierno eliminaba de sus deudas 5.600 millones de Ok, dólares. esa sería la primera diferencia conceptual entre... Vamos a ok, ver, eso aguánteme un cambia la ratito. estructura totalmente, ¿eh? Don César, doctor Anaya Barraza, voy a la primera pausa comercial. Al regresar vamos a seguir profundizando. Acá tenemos la propuesta y vamos a conocerla, por supuesto, sobre dos posturas completamente o diametralmente opuestas. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Nosotros en 8 en punto también tenemos muy buenos consejos para todos ustedes de uno de nuestros patrocinadores, GreenFlex. Promueve la movilidad y la flexibilidad de tus articulaciones. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Don César, hablemos del otro elemento de los cuales está determinada la propuesta en comento, y es mejores y más beneficios y opciones. ¿Le Correcto, parece? vamos por orden. Por favor. Primero, cobertura. Está claro que no hay ampliación de cobertura. La única forma de ampliar cobertura aquí es ampliando, incorporando al sector informal. Y el sector informal se incorpora de dos maneras. Uno, levantando la economía para que haya más empleo formal. Eso es más complicado, se lleva más tiempo. Y lo otro es con políticas claras. Se puede hacer una propuesta donde se le dé estímulo al sector informal para que cotice, porque ya hoy puede, que no son 800,000, solo los trabajadores por cuenta propia andan cerca de ahí.
ahí hay tres sujetos, quien trabaja por cuenta propia, quien tiene una microempresa y quien trabaja para el dueño de la microempresa. Son tres sujetos. Los tres están fuera. Entonces hay que incorporarlo. La propuesta que no lo incorpore, que no mencione la palabra cobertura. Porque si no lo incorpora, tienes el 75% fuera. Entonces está claro que aquí no hay cobertura. Aquí hay un problema de aplicación de la ley para 100.000 personas. Que el gobierno decía que eran 200. Sobre los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Ya mencioné uno, lo del retirar el 25% de la hora. Vamos a ver el otro. Se le está proponiendo a una persona de los optados, de los que ya están jubilados, Sí. de los optados, que cuando se le acabe su fondo, el Estado no le dé nada para ayudar al Estado. Y para que esa persona, la pensión sea vitalicia en el mismo monto que la recibe hoy. Voy a poner un ejemplo, porque esto no es teórico. Vamos a poner una persona que tiene una pensión de $500 y ya tiene 10 años con esa pensión. No es mala esa pensión, a propósito. Estoy poniendo una pensión aceptable para los niveles que hay. A esa persona le faltan 10 años de vida con esos $500. Lo que propone la ANEP es que se le descuente el 3% de esa pensión, de esos $500, y vaya a un fondo de reserva vitalicio. 3% de $500 son $15 mensuales. Si esa persona vive 10 años aportando $15 mensuales, va a aportar $1.800. Eso es lo que va a tener en el fondo. Pero en esos 10 años, ese es el aporte al fondo. Ya sea individual o ya sea un fondo solidario, pero ese es su aporte, $1.800. Aquí 3% por 500 son $15, multiplícalo por 120 meses a ver cuánto te da. Luego, vamos a suponer que ese fondo se duplica. No se duplican los rendimientos que hay, pero vamos a suponer que se duplica. Son $3.600. ¿Para qué dan $3.600 de aporte? Y quieren que esa persona viva 10 años más recibiendo 500. 10 años más recibiendo 500, ¿cuánto es? Es una cantidad que supera los 30.000 millones. Y su aportación ha sido 3.600. Esa es la famosa sostenibilidad. Con perdón, el fondo también se va a nutrir de otro lado, que es otro beneficio. Ahora de otro lado, los jóvenes que los obligaron a pasarse a las AFP, que comiencen a jubilarse ahora. Bien, para esos, los que están cotizando, no los que están jubilados, se le plantea que aporten uno más de su salario y el patrón pone uno más. Hoy aportan 6.25 de 100. Si el salario fuera 100, 6.25. Y el patrón, 6.75, son $13. Y la AFP agarra 2.20, quedan 10.80. Bien, ahora quiere que sea 15, que la persona ponga uno más y el patrón uno más. O sea, afectan el salario. Llega a 15, la AFP queda con 2, cae a 13. ¿Está bien? Bien, con 10.80 a esa persona, si se jubila hoy con una pensión de $400, que tiene que tener un salario de 1.000 para que le salga de 400, de lujo en este país, porque esa es la tasa de reemplazo para los hombres. Esa pensión hoy le dura entre 7 y 8 años, la de 400. Como le va a subir la aportación, la cotización, de 10.80 a 13, entonces le va a durar un 20% más. O sea, de 8 años pasa a 10. Pero quiere la propuesta de la ANEP que esa persona viva 20 años, recibiendo los mismos 400. Y para lo que le da ese 13 es para vivir 2 años más de cotización. Pero además el fondo se lo van a dividir en 2. $8 de esos 13 van para la pensión. O sea que la pensión le va a salir más chiquita. Porque hoy ahorra sobre 10.80. Y los otros 5 van para un fondo de reserva. ¿Está bien? Esta pensión le sale más chiquita y cuando se le acabe con esta, dura 10 años. Pero como se aprobó la propuesta, suponiendo, ya el Estado no le va a dar la mínima. Esa persona a los 10 años terminó. Y los otros 10 años, ¿quién le da la pensión mínima? Este fondo no es sostenible porque se nutre de lo que estoy diciendo. Se nutre de esos 2 aportes. Perfecto. Ok, me faltan otros aspectos. Ok, magnífico. Doctor, vamos por favor con lo que acaba de manifestar. 2 cositas. Digamos, primero sobre el tema de cobertura, ¿no? Como yo digo, hay que, pues, como vemos aquí, se dice, podemos incorporar a los informales y todo, pero no tenemos ninguna propuesta sobre la mesa de cómo hacerlo. Entonces, hacer el discurso que la propuesta es incompleta porque no lo tiene, pero no hay ninguna otra propuesta, entonces sencillamente, digamos, es simplemente política o ideología, no querer ver los beneficios de una propuesta al atribuirle que es incompleta cuando no se está planteando una propuesta alternativa a esto. Porque es muy fácil decir, sí, que crezca la economía, que formalicemos a los informales y todo.
pero no hemos visto sobre la mesa ni del gobierno ni de nadie más ninguna propuesta específica de cómo formalizar, porque la formalización va a aumentar la cobertura. Y tema 2, yo creo, César, que tendrías que haber ido a las reuniones y creo que te vamos a tener una reunión para explicarte, digamos, despacito la propuesta, porque has hecho la comprensión más extraña que puedo entender de la propuesta. El 5%, la reserva de pensión vitalicia, se va a alimentar tanto del 5% del aporte como del 3%, digamos, de los ya pensionados, que es básicamente simbólico, ¿no? El 3%. Y con eso no va a ser que no es la cuenta individual de cada persona, precisamente es una reserva de pensión vitalicia que es un fondo común y que por lo tanto desde ese fondo común va a poder servir, y ya sacamos todos los números, ya se le compartieron al gobierno, no han sido desvirtuados, se le ha compartido a todo el mundo, nadie ha logrado desvirtuar los números, donde hemos planteado que es totalmente sostenible la reserva de pensión vitalicia, ¿no? Para en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No es entonces que la gente, el 3% que va a dar los que están ya jubilados, se le va a ir a su cuentecita y que eso le va a tener que servir, o que a los otros el 5%, precisamente es un fondo común. Y por lo tanto, habrán personas, ¿no? Por así decirlo, que los menos longevos vamos a subsidiar a los más longevos, ¿no? Porque aquellos que, digamos, no lleguemos a los 20 años o solamente vivamos después de la nueva forma de cálculo, que son de 20 años, fallecemos y no lleguemos más, los menos longevos vamos a estar financiando a los más longevos. Y tanto actuarial como financieramente, la propuesta ha sido sometida a todos los test y es de sobra sostenible. Yo creo, César, que hubiera sido bueno, digamos, que hubieras estado en las reuniones, hubieras asistido a las reuniones. No sé si te pasaron los datos que contiene, digamos, todo el análisis actuarial y financiero que demuestra año a año la sostenibilidad de la propuesta que hemos hecho. Okay. Porque hubiera sido irresponsable realmente, ¿no?, hacer estas promesas, tal, o sea, y por supuesto, y sobre todo contra el FOC, como trabajadores decíamos, por favor, hagamos propuestas que estén fundadas, que estemos con los pies en la tierra. Es cierto, aquí se habla, suponte, digamos, de pensiones bajas, pero no se toma en cuenta que tanto en el sistema público como en el sistema público, la información que obtuvimos ya oficial, es que hay personas con pensiones de $5,800. ¿Fueron las pensiones VIP? Hay pensiones VIP. En el Seguro Social hay pensiones de $5,700. O sea, eso es un insulto en El Salvador. Y eso lo está pagando. Vamos a ver, la pensión más alta en Europa se paga en Luxemburgo y es de 4.400 euros. Y en este país hay pensionados con $5,800. Eso es el problema. Estar haciendo, el sistema público prometía algo que era absolutamente infinanciable, porque con muy pequeñas cotizaciones prometió unas tasas de retorno del 60%, del 70%. Por lo tanto, eso es absolutamente infinanciable y por eso es evidente que estaba prácticamente ya actuarialmente quebrado el sistema público. Don César iba a mencionar otros puntos. Es muy sencillo, ¿no? Tengo que volver sobre lo mismo. Perfecto. Primero, estamos analizando la propuesta de la ANEP y no tiene ampliación. No de la ANEP. Con perdón. No de la ANEP. Estamos analizando la propuesta. No de la ANEP, es de la ICP. Pero como se llame, no importa. No, pero digamos, pero lo que quiero decir es que no estamos analizando otras, ¿verdad? Y esa es que propuesta, no hay otras. ¿Cómo no? Está la del gobierno y hay un montón. Pero yo quiero decir lo siguiente. No te he interrumpido. Respétame mi turno. No, sí te respeto. Bien, entonces, estamos analizando esa propuesta. Y esa propuesta dice cobertura y beneficio. Y no tiene cobertura. O sea, miente en el subtítulo. El componente no tiene cobertura. Tenemos que estar de acuerdo. Porque para que haya cobertura hay que incorporar al sector informal. Entonces, miente la propuesta. No tiene cobertura. Sobre los beneficios, hubiera sido bueno que tuvieras el cuadro, que trajeras los datos. Yo tengo la propuesta aquí. ¿De qué se nutre el fondo? Aquí está escrito, esto es muy sencillo. Aquí está de qué se nutre el fondo. Te voy a hacer este ejercicio. Una persona con una pensión de $500. ¿Sabe cuáles son las pensiones promedio en el país? En el sistema público están en $300,
$78. Y en las AFP, 600 porque el Estado pone un complemento. Bien, una pensión de $500. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en lo siguiente. Descuéntale 3% mensual de $500. Son $15. Tengo entendido que son $15 mensual. Pónele 120 meses cotizando eso. 10 años. $1,800. Es el aporte de esta persona, que tú has dicho simbólico. Ok, 1,800. Vamos a suponer que se multiplique con los rendimientos. Por 2, habrá aportado esa persona a ese fondo 3,600. Pero ustedes quieren que viva 10 años más recibiendo los 500. Ajá, 10 años más recibiendo los 500 para que el Estado no le dé la mínima, ¿verdad? 500 por 120 meses son $60,000. Una persona que aportó 3,800, ¿sí? Y va a recibir una pensión durante 10 años que cuesta $60,000. ¿Cuál es la sostenibilidad? Hagamos el ejemplo ahora para el joven que está cotizando. Te vamos a cambiar la calculadora. Es que está muy haces unos cálculos más extraños. Es que no tiene que ir a un fondo individual. Es que no va a un fondo individual. Es que no tiene que ser un fondo común. Pero da igual, porque es la aportación. ¿Cómo yo voy a aportar a un fondo $3,600 y luego de ese fondo común me van a dar a mí $60,000 durante 10 años? ¿Cuál es la sostenibilidad? Si mi aportación al fondo común, me alegro que sea común, porque ustedes no creían en lo solidario, pero está bien, es solidario. Una persona aportó 3,600, ¿en eso estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo que son 3,600? Con una pensión de 500, 10 años. Tenemos que estar de acuerdo porque es $15. Bien, multiplicado. Estás conceptualmente mal. No está mal. Aquí está. No, estás mal. Aporte de afiliados optados pensionados de vejez equivalente al 3% de su pensión. Al 3% de su pensión. Pero esa es una parte del aporte. Pero estoy hablando de esta parte. Después voy a pasar a los jóvenes que se van a jubilar. Espérate, estoy en esta población. ¿Qué es el 3% de $500? No son 15 mensual. Multiplicado por 120 meses. Y multiplicado de nuevo por los rendimientos, no llega a $4,000. Y tú le quieres dar $60,000. ¿Dónde está la sostenibilidad? Ahora agarremos los jóvenes. Aquí se dice que le van a quitar uno más del salario. Y la cotización va a pasar de 13 a 15. Está escrito. Claro, yo no tenía que ir a la presentación, aquí está, y tengo el proyecto de ley, la reforma de ley. ¿Y tienen los cálculos actuariales? No, porque ustedes no lo hicieron. No, pero, ya es los dimos, si es público. Pero es muy fácil hacerlo. Pues ya los dimos y es pero público. Es muy fácil hacerlo. Ya. Si con una aportación de $10 con 80 centavos, ¿cuánto dura una pensión estás hoy? haciendo mal las cuentas. ¿Cuánto dura una pensión de una persona que se jubila hoy, de una AFP? ¿Cuánto le dura la pensión? No hay duda que no le dura, no le dura 8 años. Y te estoy poniendo 8 años. Si aporta en vez, si su fondo pasa de 10.80 a 13 y lo va a dividir en el solidario y en el otro, entonces aumenta 20%. Va a vivir 10 años. Eso es lo que va a vivir. Y tú quieres que viva 20 recibiendo los mismos 400 en el ejemplo que puse. No tiene sostenibilidad. Eso es un engaño. Y me quiero referir, y estoy hablando de datos concretos de lo que sucede, no inventando pensiones de $5,000, estoy hablando de las pensiones que hay en el país, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el otro supuesto beneficio? Que una persona que tiene más de 10 años cotizando y llegó a 60, que en vez de retirar su fondo, se lo den durante 15 años. ¿Cuánto le van a dar? ¿Cuánto tendrá acumulado una persona en 10 años? Que tenga un salario de $1,000. En 10 años va a tener acumulado más o menos $15,000. Eso es lo que va a tener. Cuando tú le divides eso entre 120 meses, ¿qué es lo que le va a salir? La pensión no le va a llegar a $100. Ese es el supuesto beneficio. Entonces no mejora pensiones la propuesta. El fondo no es sostenible financieramente. En el caso de la sostenibilidad, que tiene que ver con el gobierno, ¿cuál es el problema de la sostenibilidad? Que quien paga pensión es el Estado y quien recibe cotización es Confía y Crecer. Veamos los datos. Yo me imagino que ustedes lo deben conocer. 99.994 personas cotizan, son pensionadas del Seguro Social y del INPE. ¿Quién paga esta pensión? Ni el Seguro Social ni el INPE puede cubrir eso, porque lo quebraron. Los que hoy hacen propuestas. Bien. ¿Cuántas personas cotizan ahí? 10.171. Bien, y en las AFP es al revés. En las AFP están cotizando
111.000 personas, 711.000 personas y tienen 56.000 jubilados, de los cuales el Estado le pone un complemento. Okay, entonces, si esto no se toca en una propuesta, no se cambia el movimiento de los fondos, el Estado quiebra, no puede seguir pagando pensiones. Perfecto, aguánteme un porque ratito. Los fondos están en el sistema privado. Aguántame un ratito porque la población salvadoreña también tiene mucho que decir. Producción, acompáñeme sobre la participación ciudadana de esta noche. Acá los tenemos y por supuesto luego de escuchar el planteamiento de cada uno de ustedes. Me desplazo, dice Salvino. Sergio, te felicito por tener a dos profesionales con diferentes criterios y que uno pueda ver lo bueno y lo malo de las propuestas de las AFP. Salvino, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Y bueno, yo lo dije desde un inicio, tenemos a dos profesionales de altura, de peso, que por supuesto tienen posiciones encontradas y ese es el beneficio. Julio Sánchez también participa. ¿Qué pasa si el pensionado fallece? La pensión se traslada a su beneficiario, en este caso la esposa, los hijos, por ejemplo. Excelente pregunta. Juan Mercado, ¿qué pasó con el retiro voluntario de maestros que propone el MINED? Voy después con usted y luego por supuesto con don César. Ayala William, muchísimas gracias. Ni las propuestas de las AFP ni las propuestas del gobierno sirven, pues lo que buscan es usar el dinero del pueblo para lucrarse. Seguimos. Boris Escolán, el salario mínimo es de 300, la tasa de reemplazo es del 30%, serán 90 dólares de pensión, será justo para el pueblo con 25 años de cotizar. Seguimos. Carolina Amaya, en Chile grandes conflictos por fracaso de las AFP, acá solo han servido para enriquecer a unos pocos. Víctor Hugo Suazo, la propuesta, gracias Víctor Hugo, está muy pendiente de nosotros, ya nos ha acompañado acá en 8 en punto. La propuesta de las AFP quita a cotizantes el 46.6% del capital principal y vende la esperanza de un interés accesorio que nunca llegará. Guillermo Brand, lo que tiene que hacer el gobierno es formalizar el sector informal. Guillermo, de eso vamos a hablar, porque vamos a continuación, es algo que en comerciales estuvimos conversando con los dos caballeros. Mirna, cuando alguien habla de única solución, habla de un radical que no tiene abierta la posibilidad de dialogar, solo imponer su voluntad. Mario Valpers, la última, porque tenemos una participación impresionante esta noche, como todas las noches. Son improvisaciones con el fin de favorecer las administraciones de pensiones. Respuestas, reacciones al regresar. Señores, esto se llama 8 en punto, en segundos. Volvemos con más. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Señores, habló el pueblo y yo quiero reacciones de parte de los dos, por favor. Gracias. No, definitivamente, digamos, esto lo que nos demuestra es que es esencial que este tema se debate en forma seria. Sí te vamos a mandar los números, César, para que los veas. Vamos a mandar con una calculadora para que lo saques bien. Y definitivamente es preocupante. Yo creo que se ha vuelto urgente. Imagínate que esta misma semana, el gobierno va a dejar de pagarle a los trabajadores, el viernes 7 va a dejar de pagarle a los trabajadores más de 3 millones de dólares en pago de intereses por los certificados ya emitidos. Y durante el mes de abril va a dejarle de pagar a los trabajadores 55 millones de dólares. Y es impresionante, ¿no?, que la administración hacendaria del país simple y sencillamente dice ayer en un comunicado, de lo más contradictorio que he visto en mi vida, pide a la oposición que le aprueben 282 millones de dólares en bonos, pero dice que lo va a ocupar 230 para pagar los intereses por los certificados ya emitidos, ¿no?, de este año, 230 millones, de los cuales en realidad ya pagó 41 en enero, pero al mismo tiempo dice que no es un problema de caja, sino que dice que lo que pasa es que no le han puesto la asignación presupuestaria, porque en efecto le pusieron solamente $1,000 en lugar de ponerle 230 millones de dólares. Pero en lugar de pedir la reforma a la ley de presupuesto, está pidiendo que le aprueben más bonos. Lo que urge es que se haga la reforma a la ley del presupuesto para que se incorpore todo lo que se le debe pagar a los trabajadores de los más de 5.600 millones de dólares que los trabajadores le han prestado al Estado. No estar pidiendo endeudamiento adicional
porque el mismo ministro ayer reconoció, dijo, que no es un problema de caja y que cuenta con los mecanismos financieros para afrontar los pagos. Esto nos demuestra entonces, ¿no?, que en lugar de continuar utilizando el petate del muerto con el tema de pensiones, pues el gobierno debe de hacer los esfuerzos necesarios, pagar lo que debe. El gobierno no debe de comportarse como un deudor sinvergüenza que niega sus deudas, debe de afrontar la deuda que tiene con los trabajadores y hacer los ajustes que sean necesarios para solucionar el tema fiscal. Pero no se debe de cargar el sistema de pensiones de asumir todo el problema fiscal del gobierno. Don César. Bueno, vamos a ver, han pasado 19 años desde que Arena, con el apoyo de FUSADE, de la ANED, de lo que hacen esta propuesta, privatizaron el sistema. Yo no vivía en el país. No me estoy refiriendo te digo, a ti. porque como me dices a nosotros, ¿no? No, pero no me es que me señalas. No, yo mencioné a ANED y a FUSADE. Mencioné instituciones, no personas. Arena, PCN, PDC, con el apoyo de los que hoy hacen propuestas, privatizaron el sistema. 20 años después, ¿qué es lo que tenemos? Una cobertura que la reconocen por el suelo, pensiones de miseria, una insostenibilidad financiera, y ni siquiera existe el fondo de capitalización individual, porque todavía hablan de eso. Y en el 2007 decidieron que las AFP le prestan con los ahorros de la gente al Estado para pagar las pensiones del sistema público porque lo quebraron. Entonces tenemos un problema financiero para el Estado, pensiones bajas y baja cobertura. Fracasó todo lo que se prometió. Y el 60% de los fondos no está invertido en obras de desarrollo, que fue lo otro que se prometió. Y los rendimientos por el suelo, que la ANED dice en su documento, toca lo de los rendimientos que son bajos, pero no nos dice que comenzaron a caer en el 2001 con la dolarización, porque Arena dolarizó la economía y los rendimientos cayeron de 3 en el 2000 a 6 en el 2006. En el 2006 aprobaron que se le pidiera prestado a las AFP, se comenzó en el 7, y la tasa de interés que la ataron a una internacional, la LIBOR más 0,75, cayó a 3, y la inflación fue 5, fue menos 2. Así dejó Arena el país. Pensiones de miseria, baja cobertura, todo un problema del sistema, y un problema para la gente y para el Estado. Pero las AFP se han ganado 300 millones y las empresas de seguro 250. Que fueran de la gente si eso se hubiera administrado en un sistema público sin fines de lucro y fuera el triple del dinero hoy, porque se hubiera prestado. Este es un negocio de las AFP y sabemos quiénes son los dueños, los iniciales y los actuales. Bien, ¿qué tiene la propuesta de la ANED? La propuesta reconoce que hay una crisis en el sistema que diseñó la ANED. Lo reconoce, pero no toca ninguno de los problemas, ni cobertura, ni mejoría de pensiones, ni sostenibilidad. Y sobre esto último, la sostenibilidad, quiero decir lo siguiente. Quieren que el Estado le pague tasa de interés de mercado por la deuda que se inició en el año 2007 con las AFP, porque lo aprobó el presidente Tony Saca, los diputados de Arena, del PDC y del PCN, con el apoyo de FUSADE y de la ANED. Y porque hay documentos de FUSADE, feliz, hay documentos con interés de 1 punto, sí. Yo no te feliz. Pero déjame terminar, que yo no te interrumpo. No, contrólate, que tú estás mayorcito. Entonces, ese endeudamiento lo aprobó Arena, ese endeudamiento anual con las AFP, que hoy son más de 5.000 millones. Bien, ahora quieren que el Estado le pague más intereses por esos fondos. Cuando ellos en el 2008 lo tenían en 3 y la inflación fue 5 y no lo cambiaron. Si se sube la tasa de interés, entonces ¿dónde queda la sostenibilidad? ¿Qué implica para el Estado? Y están diciendo que le quitan cargas, porque supuestamente le van a quitar al Estado los certificados de traspaso y la pensión mínima, ¿verdad? Que es mentira por los cálculos que hicimos, que son de simple sacar un porcentaje, sumar y multiplicar. No hay que ir a la universidad. Una persona que sabe sacar un porcentaje, el 3% de 500, sabe multiplicarlo por 120 meses, ya sabe cuánto da eso y sabe lo que significa. Bien, entonces afecta los recursos del Estado. El Estado tiene que seguirse endeudando con 600 millones con las AFP para pagar aquellas pensiones, no lo toca, porque no altera la estructura de la propiedad, la propuesta de la ANED. Perfecto. Los fondos están en las AFP y el que paga pensión es el Estado. Es un desastre, no ataca ningún problema. 2 preguntas, una para su persona, porque de pronto yo debo de ser honrado, es ¿por qué no se le bajan todo este tiempo la comisión que gana la AFP para administrar? Número 1. Y número 2, porque en su momento, don César, y yo debo de ser también honrado, uno para un lado y otro para otro, este fue un sistema que nace en los gobiernos de Arena y fue altamente criticado, pero en el 2009 llega el Frente y tengo que ser honesto, aritméticamente no ha necesitado los votos de Arena
para reformar el sistema. Pero claro, no se presentó una propuesta el año pasado y pasó todo el año. Pero no necesita de arena, don César. No, pero necesita votos, necesita 40. Perdón, ¿por qué no se aprobó? ¿Por qué no se aprobó la propuesta del gobierno? Porque 31 diputados del Frente no la aprueban. No, pero hay que seducir a la oposición que no. Pero la oposición no quiso. Entonces no hablemos de arena, sino que gana PCN, o sea. No, yo estoy hablando de arena, mencioné al PCD y al PDC, perfecto, que fueron los que privatizaron el sistema. Perfecto. Y los que aprobaron el fideicomiso. Ahora bien, sobre el sector informal, como si queremos sacar gente de la informalidad, gente que está trabajando por cuenta propia, microempresaria, gente pobre, hay que tener más inversión privada. ¿Y qué hizo Arena en 20 años de inversión privada? Dolarizó la economía, privatizó 32 empresas, le bajó el impuesto a la ganancia de las empresas de 35 a 25, hizo una reforma tributaria a favor de los ricos, liberalizó precios, la oligarquía se llenó de pisto y lo sacó del país. Se sabe que está fuera del país. Hay un artículo del padre Tojeira, sería bueno que lo leyeran. Entre el 2001 y el 10, los años de la dolarización, los primeros 10 años, 8.700 millones fuera del país. Y ahora, en esta propuesta de la ANES, ¿sabe lo que quieren? Que los fondos de pensiones se inviertan en el exterior. Pero usted no... La ANES reconoce que el 60% son inversiones obligatorias, queda un 40% y quieren que se saque al exterior el 30%. Pero usted está de acuerdo en que se inviertan, pero en El Salvador. Pero sacar el dinero de aquí es descapitalizar más. ¿Cómo vas a utilizar los fondos de pensiones para invertirlo en Francia? Y está hablando de reducir la informalidad y levantar la economía, que es responsabilidad del Estado la política pública. ¿Qué política pública tiene el gobierno? Política fiscal, y le han obstruido los reingresos. ¿Qué tenía Arena de política pública? Monetaria, y la quitó, pero gobernó con política monetaria, con cambiaria, con arancelaria, con fiscal. ¿Y qué dejó en el país en el 2009? Una economía con menos 3.1% de caída, 3 millones en el exterior, un campo devastado, 70% de la gente en el sector informal. Y el Estado hasta aquí con las AFP, y no se ha podido resolver este asunto. Y la miseria en 40%. Esa es la realidad. Fracasó el sistema privatizado para la gente y para el Estado. Creo que es importante, pero engrosó los fondos de los dueños de las AFP. Eso es todo. Yo creo que es importante, digamos, creo que, digamos, César le está hablando a fantasmas, porque este servidor, digamos, ni la ICP ni Contradefot, por supuesto, digamos, los líderes sindicales de Contradefot, que son gente que tiene 35, 40 años de estar en luchas sindicales, digamos, no son ADENA, no tal. Entonces, echarle culpas aquí a ADENA. Nosotros, la ICP no se organizó por ADENA, no se organizó para defender a ADENA, no se organizó para defender las AFP. Lo cierto es que las AFP cobran la comisión que la ley señala. Y el Ejecutivo por parte del Frente va a cumplir 8 años y no tocó nada. O sea, no abordó nada. Se queja de un sistema, pero durante el cual durante 8 años no hizo una propuesta más que una propuesta de confiscación el año pasado. Fue lo único que le ocurrió, apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Así que, por eso insisto, que estamos convencidos que la propuesta de la ICP es la mejor propuesta que está sobre la mesa, porque es mejores beneficios y sostenibilidad del sistema y le ayuda al Estado de forma importante. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo y acompañaría la reflexión de don César cuando se necesita mayor inversión privada y que paguen, por supuesto, el porcentaje que le corresponde a las empresas salvadoreñas? Por supuesto, si las empresas salvadoreñas... Y estoy hablando de todas porque debo de ser honesto. Es decir, hay empresas salvadoreñas que no pagan y es un delito penal, retención de cuotas laborales, pero hay otras empresas como Beca, que también no pagaron a los trabajadores los correspondientes. Yo obviamente tengo que ser honrado. ¿Qué nos está demostrando todo eso? Y por supuesto, digamos, la ICP no está para defender empresas que sean defraudadoras, a que sean evasoras. Perfecto. Por supuesto, debe de aplicarse la ley. O sea, sí, eso es innegable. El problema es que hemos tenido, digamos, por lo menos en el sistema de pensiones, no hay ninguna propuesta por parte del Ejecutivo, digamos, habla peste del fideicomiso, pero lo utilizó 2 años, el fideicomiso, 2007, 2008 y parte del 2009, y el Partido del Frente tiene 9 años, tiene 8 años de estar utilizando un esquema del cual se pasa quejando, pero qué bien porque lo ha utilizado y lo utilizó cuando la tasa de interés estuvo más baja, ¿no? Entonces, claro, el sistema ha sido dañado porque durante 10 años se le han estado pagando en su mayoría, la mayor parte en inversiones obligatorias que genera una rentabilidad de entre 1.1 y 1.6. Por supuesto que hay que hacer mayores inversiones,
pero mayores inversiones implica, el primer mensaje para generar mayor inversión es estabilidad, seguridad, previsibilidad. ¿Crees tú que genera previsibilidad un gobierno que con violación de la ley y del procedimiento provoca un aumento del salario mínimo que ha generado ya en apenas 3 meses la pérdida de varios miles puestos de trabajo? ¿Qué certeza, qué seguridad va a sentir un empresario? Entonces, la primera política del gobierno para potenciar las inversiones es crear certezas, crear estabilidades. Si no, es a dar totalmente en el mar. Bueno, Arena es el partido de esos empresarios que hicieron la propuesta de la NEP y de FUSADE. Gobernó 20 años y le hizo todo lo que quisieron, le privatizó 32 empresas, firmó TLC, dejó el país dolarizado, ¿verdad? Está dolarizado, no lo podemos cambiar, lo heredamos, igual que el fideicomiso, es heredado, ¿verdad? Se quiere cambiar el fideicomiso, pero es una herencia de ustedes, que llevaron al endeudamiento de lo que están en esta propuesta. Sí, de lo que están en esta propuesta. Esta propuesta es de la NENA, está ahí, está la ASI, está Simán, está Cardenal, lo que aprobaron el fideicomiso, están en esta propuesta. Y lo que aprobaron la privatización. Y está FUSADE que la defendió. Y defendió el fideicomiso diciendo, FUSADE, lo dijo Triguero, que fortalecía la finanza pública. En el 2007, tiene un artículo que sacó. El de FUSADE, que hoy anda haciendo esta propuesta. Dejaron un desastre, ahora hacen una propuesta. Esa es la realidad. ¿Por qué sacaban los fondos del país, los capitales del país, los grandes empresarios durante los gobiernos de Arena? No es ahora. Hoy hay más inversión privada. En el gobierno de Funes hubo más inversión privada en este país. Lo que pasa es que hay que manejar los datos. Que en el gobierno de Saca, que en el de Flores y que en el de Calderón Sol. No que en el de Cristiani, pero sí que en esos 3. En el de Funes. Y hoy la inversión extranjera es mucho más alta que como la dejó Arena. Aquí lo saquearon el país, sacaron los capitales bajo su gobierno. Entonces no es un problema de gobierno, es un problema de otro tipo. Lo que pasa es que estos oligarcas tienen demasiado dinero, no pueden invertir aquí y lo sacan. Y están detrás del negocio de las AFP que ustedes quieren seguir defendiendo para nutrir una ganancia privada. Entonces la propuesta no conduce a nada, es un instrumento político. Lo que quieren es aprobarle y que el presidente la veta. No tienen una propuesta técnica, tienen un instrumento de lucha política. Eso es lo que tiene. Si lo aprueban y el presidente la veta, políticamente puede tener repercusión. No, van a decir que la presentó la sociedad y el presidente no quiso. ¿Cuál sociedad? Los sindicalistas que sacaron un voto ahora en el Seguro Social. Un voto votó por los compadres, por el movimiento laboral salvadoreño. Un voto de un sindicato sacaron el segundo. Esa es la sociedad civil. Señores, necesito ir a hacer una pausa comercial. Ya volvemos. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. El doctor Enrique Anaya Barraza, caballero, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por atender el llamado del pueblo salvadoreño. Don César Villalona, muchísimas gracias también por acompañarnos y atender también el llamado del pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias a los dos por regalarles esta noche y esta entrevista tan valiosa para la población salvadoreña. Muchísimas gracias y seguro que vamos a seguir tocando la puerta de ambos. Saludo El Salvador a la Caja de Crédito de Colón, porque como todas las noches, al igual ustedes, son parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana bajo la pregunta que colgamos al inicio de este programa y que decía así: ¿conoce usted la propuesta de la ICP sobre un nuevo esquema que dará mayor rentabilidad, mejores beneficios y sostenibilidad de las pensiones en nuestro país? Un 33%. Bueno, ustedes ven en tiempo real cómo ha modificado la votación y ciertamente es producto de la explicación que ustedes dos han dado de cómo iniciamos. Ahora un 33% versus un 24% que al inicio de este programa dicen que sí, un 67% que no, ya bajó. 209 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.